Hola, bienvenidos a este video donde les voy a contar un poco acerca de la historia de la farmacia, cuál fue la evolución de los medicamentos, la evolución de la profesión, cómo se enseñaba antes, cómo se enseña hoy en día. Todo esto se los voy a ir contando a lo largo de este video. Muchas gracias por verlo y que comience esta bonita historia. La historia se va a dividir en 5 edades o 5 etapas que son las principales en las que se divide. Tenemos la edad antigua, la edad media, la del Renacimiento, la edad moderna y la edad contemporánea. La primera edad de la que vamos a hablar es la edad antigua, que contiene diferentes civilizaciones. La primera y la más antigua es la mesopotámica. Ellos consideraban que la enfermedad era producto de un pecado y por tal motivo consideraban que debía ser curada por medio de una catarsis. Además debían consumir un fármaco que era una especie de purga en la cual bebían diferentes tipos de drogas. Estas drogas las tienen talladas en diferentes tablillas que datan de aproximadamente el 2100 a.C. Finalmente los mesopotámicos propusieron diferentes formas farmacéuticas como pomadas, lociones, cataplasmas, enemas, fusiones y vinos. Nuestra segunda civilización es la civilización egipcia. Ellos, al igual que los mesopotámicos, consideraban que la enfermedad venía como castigo de los dioses o por cuestiones mágicas. Entonces, la medicina era ejercida por el sacerdote, el médico y el brujo, mezclando así la religión con la magia. Ellos dejaron sus escritos en los tan conocidos papiros, siendo el más conocido el papiro de Ebers, que data de aproximadamente el 1500 a.C. En esta civilización, los servicios farmacéuticos eran prestados por diferentes tipos de personas. Estaban los recolectores, los preparadores y los conservadores de los fármacos. Nuestra tercera civilización es la civilización china. Al igual que las otras dos civilizaciones, también creían que la enfermedad era consecuencia de algo pecaminoso, malo, cosas feas. Entonces curaban la enfermedad por medio de encantamientos y hechizos. El encargado de las preparaciones mágicas era el conocido Fang Xi, que era como el farmacéutico de la época. Ellos dejaron escritas sus preparaciones en tablillas de bambú que datan de aproximadamente el 500 a.C. Aquí detallaban la prescripción del fármaco, la forma de administración, las dosis, los signos y los síntomas. Durante la dinastía Han Oriental, que existió del 25 al 255, fue cuando se escribieron por primera vez los conocimientos acerca de la farmacia, pues hasta esa época todo se hacía por medio de la tradición oral. A estos compilados se les denominó Pen-Tsa. De la civilización china aún se conservan y se usan diferentes drogas como lo es el ginseng, el alcanfor, la efedra y otros más. Las últimas civilizaciones son la griega y la romana, que fueron las más importantes, pues desmentían que la enfermedad provenía de castigos divinos o de cosas que los dioses enviaban a las personas. Para ellos, la enfermedad se daba por un desbalance o un desequilibrio de los 4 humores principales: la bilis negra, la flema y la sangre. Además, estas civilizaciones siguieron los parámetros de la medicina galénica, que fue la hecha por Galeno, la cual habla acerca de las primeras personas encargadas de la profesión farmacéutica. Entre estas estaban los farmacópolas, quienes se encargaban del comercio de las plantas comerciales, los rizótomos, que eran los recolectores, y los asclépides, quienes eran los que suministraban las medicinas a los médicos. Además, Galeno decía que los medicamentos debían producir un efecto contrario a la enfermedad y decidía prepararlos él mismo en su gabinete. Entre las figuras importantes está el señor Hipócrates de Cos, que en mi punto de vista es el más importante de esta civilización, puesto que dejó el Corpus Hippocrático, que es un conjunto de 53 textos anónimos escritos a lo largo de más de 100 años, a partir de la segunda mitad del siglo V a.C. Él fue la primera persona en decir que la enfermedad se daba por un desbalance de los humores, que fue lo que les expliqué anteriormente. Él, como formas farmacéuticas, nombra fomentos, cataplasmas, gargarismos, pesarios, píldoras, ungüentos, aceites, ceratos, colirios, trocicos e inhalaciones. También está Demócrito, que vivió aproximadamente en el 460 a.C. y dejó la clasificación de los medicamentos, dividiéndolos en dulces, salados, purgantes, astringentes y demás. Además, también explicó cuál era su acción y su forma dependiendo de su clasificación. Nuestra segunda importante edad es la Edad Media. Llega la medicina bizantina. En esta práctica se usaban conjuros mágicos tomados de un culto que se le hacía al antiguo dios egipcio Tot. Esto tenía gran importancia popular entre la gente, pues muchas veces llevaban al templo de este dios a los enfermos para que fueran curados por él. Esta costumbre era tan importante para la gente que cuando llegaron las autoridades cristianas a quitarla, pues porque consideraban que era un culto pagano,
La gente se puso muy molesta. Así que por este motivo lo que hicieron las autoridades fue llevar al templo de Thoth reliquias de San Ciro y San Juan para hacer las curaciones allí, y de esta forma tenían sus costumbres religiosas cristianas sumadas a las costumbres paganas que tenía el pueblo, y de esta forma llegar a un equilibrio. El más importante de todos los médicos de esta época fue Pablo de Egina en el siglo VII. Él recopiló mucha de la información de Galeno, así como de Oribacio y Aesio. Durante la etapa de la Constantinopla es un hombre quien enferma y otro quien lo cura. Otro imperio muy importante durante la Edad Media fue el Imperio Árabe. La primera farmacia que conocemos como tal durante este imperio fue una creada en un hospital que se crea en el siglo IX en la ciudad de Bagdad. Abu al-Muna Cohen al-Attar. Él fue un farmacéutico hebreo que vivió en el Cairo y escribió un manual para la botica, en el que marcaba las directrices de la profesión farmacéutica. Decía que el farmacéutico debía tener el deber moral de socorrer al enfermo, aliviar su dolor y recuperar su salud. Ya de entrada la Alta Edad Media se da la separación definitiva entre la medicina y la farmacia debido a tres importantes factores. Número 1. La necesidad de una especialización dada la complejidad de cada una de las dos ciencias. Número 2. La prohibición que tenían los religiosos de ejercer la medicina, más no la farmacia. Y número 3, la aparición de personas que solo querían dedicarse a comerciar los medicamentos o preparar los medicamentos para que los pudieran vender los médicos. A estas personas en Francia, Italia y España se les conocía como los especieros. Bueno, ya cuando se da esta separación se empiezan a crear diferentes tipos de leyes y reglas con el paso de los años. Entre 1162 y 1202 se dieron unos estatutos en los cuales se prohibía que los farmacéuticos regalaran algunas cosas a los médicos. Todo esto para que el médico no se sintiera obligado a enviarle clientes a este farmacéutico. El dato más antiguo que se tiene de un ente regulador de que todas estas cosas se cumplieran fue en Venecia, donde se creó un cuerpo encargado de recetar y vender los productos, además de regular todo el comercio farmacéutico y de controlar el precio de las drogas. Durante estas mismas fechas, más o menos para el 1221, apareció el gremio de farmacéuticos en Verona, Italia. En el siglo XV, por medio de una bula del Papa Martín V, esta institución adopta unos nuevos estatutos que lo convierten en el Nobile Collegio degli Aromatari. Y en estos estatutos se contemplaba, primero, la obligación de prestar primeros auxilios a los compañeros enfermos y pobres. Número 2, el derecho de examinar a los que quieran ejercer la profesión. Número 3, la obligación de los nuevos farmacéuticos de inscribirse en este colegio. Y la cuarta es que se empiezan a regular la apertura de diferentes farmacias, teniendo en cuenta que había que tener cierta distancia de una farmacia a la otra. Los miembros de este gremio se aseguraban de la calidad y los precios que tenían los medicamentos. En Alemania, entre el 1231 y el 1242 fue dictada la Carta Magna de la Farmacia por el emperador Federico II. Sus puntos fundamentales eran: número 1, la prohibición total de que el médico exprese o prepare medicamentos, ya que estos deben ser preparados por los farmacéuticos. Número 2, la obligación de tener un permiso especial para poder abrir una farmacia. Número 3, la obligación de ejercer la farmacia siguiendo uno de los libros oficiales. Número 4, las tarifas de cobro se estipulaban dependiendo de la vida que tenía el medicamento y todo el tiempo que suponía trabajarlo. Es decir, un medicamento era más costoso entre más pronto fuera su fecha de vencimiento y más tiempo se demorara en prepararse. Y finalmente, las farmacias debían abrirse en un sitio específico bajo unas normas específicas. La siguiente etapa es el Renacimiento, que es muy importante para la farmacia, pues se destacan dos principales sucesos. La primera es todo lo que hizo Paracelso y la segunda es la primera farmacopea. Paracelso vivió de 1493 a 1541. Él también creía que la enfermedad se daba por un desbalance en el equilibrio de los humores, como lo explicaba Galeno e Hipócrates, pero él creía que este desbalance era la consecuencia y no la causa. Así que él decidió atacar a las causas de las enfermedades y no a sus consecuencias. De acuerdo a esto, dijo que habían 5 causas diferentes que podían generar las enfermedades. La primera, que es el ens astrale o el ente astral, que dice que las enfermedades dan por cambios meteorológicos o del cosmos. La segunda, que es el ens veneni o el ente veneno, donde las enfermedades se ocasionan por alteraciones bioquímicas. La tercera es el
ens naturali o ente natural, que dice que la enfermedad se da por predisposición del organismo. El ens spirituali o el ente espiritual dice que la enfermedad se da por influencia de los ámbitos sociales sobre un ser. Y finalmente el ens divini o el ente divino, que dice que Dios manda una enfermedad a cierta persona como una prueba o un castigo. Además, para Paracelso, la filosofía, que era el conocimiento científico que todo hombre debería tener. La segunda es la astronomía, pues dice que todo hombre es un microcosmos y por ende se va a ver afectado por el cosmos total. La tercera, que es la virtud, pues dice que todo hombre de ciencia debe tener ética. Y la cuarta, que es la más importante en este caso, que es la alquimia, pues dice que a partir de la alquimia se obtienen los medicamentos. De acuerdo a toda esta alquimia y a todo lo que él investigó, logró intuir dos principales ciencias para la medicina y la farmacia, que es la bioquímica y la quimioterapia. Además, como dato curioso, Paracelso buscó la piedra filosofal, pues decía que en ella iba a encontrar la cura para todas las enfermedades. Como Paracelso se metió tanto en el tema de la alquimia, creó un nuevo concepto de arcano. ¿Qué quiere decir arcano? Es un ente inmortal e inmaterial que tiene el poder de salvar y curar cualquier tipo de enfermedad. Además, por otra parte, también buscó los remedios específicos para cada enfermedad, pues él creía que todos los remedios se encontraban en la naturaleza. Es así como encuentra y modifica algunos remedios ya conocidos, descubre nuevas plantas medicinales o nuevos elementos químicos que tienen la propiedad de curar a las personas. Además, él creía que con todos los experimentos que hacía lograba obtener principios activos puros. Y de esta forma, el más reconocido es la obtención del laudano a partir del opio. El laudano es una tintura alcohólica del opio compuesta por vino blanco, azafrán, clavo, canela y otras sustancias. Debido a toda la investigación que él hizo, fue uno de los peores enemigos de los farmacéuticos de esa época, pues él decía que él no iba a llenar sus bolsas de dinero y no iba a prescribir los medicamentos de estos farmacéuticos, ya que consideraba que muchas veces los farmacéuticos cobraban precios muy caros por medicamentos que no tenían que hacerlo, o decían que unos medicamentos tenían unos ingredientes muy caros y usaban los más baratos. Entonces por eso tuvo una pelea muy fuerte con la farmacia de esa época. Durante también el Renacimiento se da la creación de la primera farmacopea, que es el recetario florentino, llamada en realidad Nuovo Receptario Composto dal famosissimo Collegio degli Examini Dottori della Arte et Medicina de la Inclita Cripta di Firenze, en Florencia de 1498. Este farmacopea fue creada para evitar que los farmacéuticos prepararan los medicamentos o un mismo medicamento de formas diferentes y que todos siguieran como un mismo patrón. Además, fue redactada por médicos y servía para que su relación con los boticarios, que no siempre era muy buena, fuera muchísimo mejor. Los médicos indicaban el medicamento que el paciente debía recibir y los boticarios solo se redimían a este libro, iban, buscaban cómo lo preparaban y se lo entregaban a su paciente. Nuestra siguiente edad es la Edad Moderna. Aquí resaltamos un siglo muy importante que fue el siglo XVIII, ya que fue aquel en el que más cambios se dieron en la parte de las bóticas y como el primer paso de bótica a laboratorio. En el siglo XVIII, como les estoy contando, se empiezan a preparar no solo las fórmulas tradicionales en los laboratorios, sino también los medicamentos químicos. Al mismo tiempo se empezaron a agregar a los laboratorios nuevos utensilios, de pronto nuevas balanzas, nuevos morteros, nuevas cositas como para ir mejorando la producción de los medicamentos. Durante los siglos XVII y XVIII se empezaron a hacer nuevos estudios acerca de diferentes fármacos, diferentes principios activos, llegando a sacar muchos o por ser tóxicos o por ser inapropiados. Todo esto se hizo por medio de ensayos clínicos, en el que se hacía mucho la prueba y error. Como dato curioso acerca de lo que les contaba anteriormente del ensayo y error, se tiene un caso muy particular. El médico británico Edward Jenner, durante las epidemias de viruela, se daba cuenta que las personas tenían la costumbre de humedecer una aguja en el pus de los enfermos pues con viruela e inyectarla en las personas, y de esta forma evitaban un poco el contagio. Así que él decidió hacer un experimento, decidió inocular pus de una pústula de una campesina que tenía viruela. Intentó contagiar a un niño llamado James Phillips, pero no lo consiguió. En esta época fue muy criticada la forma en la que él llegó a este resultado, pero sin embargo fue reconocido en Europa y es considerada la primera vacuna suministrada. Bueno, la profesión farmacéutica para este siglo
en España, pero en 1780 el rey Carlos III termina con el predominio de los médicos sobre la carrera y decide separarlas totalmente, creando el Tribunal de Protofarmacéuticos como el órgano encargado de vigilar todas las cosas que tuvieran que ver con la farmacia. Ya en Francia tuvo su independencia hasta 1777 por un decreto real que separó la especiería de la farmacia. Y se crea el Colegio de Farmacia de París. En Londres se tiene un asunto bastante peculiar, pues aquí los médicos querían ser los que recetaban y no querían darle trabajo a los farmacéuticos, hasta que a mediados de siglos llega la plaga de Londres y los médicos, muy asustados, deciden abandonar las grandes ciudades, dejando al pueblo sin atención. Entonces los boticarios, ejerciendo también como médicos, empiezan a atender a la gente, a ayudarla, a suministrarle medicinas y así. Ante esta situación, el Colegio de Médicos de Londres decide demandar a algunos farmacéuticos, pero esta demanda es rechazada, pues realmente estaban ayudando a las personas y pues no los pueden demandar porque no iba al caso, ¿sí? Nuestra última edad es la edad contemporánea, que comprende los siglos XIX y XX. Por este siglo nace la farmacología experimental y la química moderna, que desarrolla el estudio de los gases y la química orgánica. Un gran avance que se dio en el ámbito farmacéutico fue el aislamiento de la morfina a partir del opio en el año de 1806 por el señor Adam Sertulde. También en la parte terapéutica aparecen los inyectables y se empieza a usar la quimioterapia sintética. También se da el inicio de la farmacodinámica por medio de estudios del señor John Newton Langley. Aquí empieza la parte de la historia de la carrera farmacéutica en Colombia. Pues en 1865 toda la parte del conocimiento oficial de la farmacia inicia en una cátedra que se dicta para las personas que estudiaban medicina por el médico Osorio de la misma Facultad de Medicina aquí en Bogotá. Luego 30 años más tarde se crea otra cátedra que se llama de Farmacia y Materia Médica del doctor Andrés Bermúdez. Desde este momento el doctor Andrés inicia toda la campaña para la creación de una escuela de farmacia en Colombia, pues él consideraba que ya era necesario. Ya para el siglo XX, alrededor del mundo, muchos farmacéuticos solían tener dos licenciaturas. Estaban la farmacia Ciencias Naturales, que era por la parte de la botánica, y la farmacia Ciencias Químicas, que era como por la parte química. Estos farmacéuticos, de acuerdo al plan de 1886, hay que completar 5 cursos, los cuales 4 eran de farmacia y el último era un curso de doctorado. Para obtener este curso de doctorado, primero tenían que haber realizado sus prácticas, y para aprobarlo necesitaban las prácticas y defender una tesis de investigación. Por otra parte, como les había contado, ya en Colombia a finales del siglo pasado se estaba haciendo toda la campaña para la creación de la escuela de farmacia y se crea en el siglo XX, en el año 1927, aquí en la Universidad Nacional de Colombia, siendo parte de la Facultad de Medicina. Llega la Ley 11 de 1927 del mismo año, en el que se acuerda un pensum de 2 años. Al final de estos 2 años, el estudiante presentaban 2 exámenes preparativos y una tesis para obtener el título de farmacéutico. Ya para el año 1933 se dan cuenta que realmente un curso de 2 años es muy insuficiente, que no hay una preparación total, entonces deciden agregar un año más a la carrera. Para el año 1935 ya se conoce alrededor del país la importancia de la farmacia y de los farmacéuticos. Entonces el Congreso de la República decide dar un auxilio para la escuela de farmacia, además de que le rinde homenaje al denominar la Facultad de Farmacología y Farmacia. Ya en 1939, por decisión del Consejo Directivo Académico de la Universidad Nacional, se establece que se debe elevar los números de años para estudiar a 4. Además que se confiere el título de doctor en farmacia. Para el año 1959, por medio del acuerdo número 3, se agrega un año más a la carrera y queda establecido que para graduarse son 5 años. Igual se autoriza el cambio de nombre al título y se le da químico farmacéutico, que es el que se otorga hoy en día. Bueno, y eso es todo. Espero que este video haya creado una reflexión en todos en cuanto a que tenemos que valorar todos los aportes que han hecho a nuestra carrera, todo lo que nuestros antepasados tuvieron que hacer para llegar a donde estamos hoy en día, para tener los avances que tenemos hoy en día, todos los medicamentos, los principios activos, todas las cosas que hay, es gracias a todas las investigaciones que hay. Además de que tenemos que tener en cuenta que así como ellos no se quedaron bajo las normas que tenían, bajo lo que les estaban diciendo, bajo sus parámetros, sino que fueron más allá, innovaron, así nosotros como profesionales en un futuro también tenemos que innovar y ser mejor y velar por nuestros pacientes porque ellos reciban la mejor atención, reciban los mejores medicamentos y ya, eso es todo.